Bienvenidos, vamos a tocar un tema muy interesante el día de hoy con la apertura italiana. Para ello, el día de hoy hemos traído una partida de Nigel Short contra Alexei Alexandrov. Bueno, el planteo es típico, pero antes de comenzar, vamos a recordar que el sentido de la partida de ajedrez pues es la lucha de las casillas centrales, cosa que no debemos olvidar porque debemos desarrollar nuestras piezas hacia esas casillas, tratando de dominar el centro. El planteo de la apertura italiana, como es conocido, es E4. Para repasar un poco, ya estamos viendo un dominio central de estas casillas y el negro no se va a quedar atrás. E5 también funciona en ese sentido, dominando las casillas centrales. De tal forma que desde el inicio de la partida ya estamos viendo esa, esa intención de ambos bandos. Y otra cosa interesante que no debemos olvidar es el desarrollo de las piezas. Ya tenemos que tener los planes específicos si queremos jugar la apertura italiana. Por ejemplo, sabemos que tenemos que desarrollar nuestro caballo a su casilla natural para presionar al peón de E5. ¿Sí? También eh, tener en cuenta que tenemos que desarrollar nuestro alfil a la casilla C4, que va a apuntar a la debilidad natural que tienen las negras, que es F7. Ok, son puntos interesantes que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta partida. Aquí vamos a quitar un poquito estas flechitas. Y bueno, vamos a ello entonces. Caballo F3, desarrollando. Y el negro hace caballo C6. Si ven, se fijan, el punto de ataque del blanco al desarrollar el caballo es E5. Y el desarrollo de las negras con su caballo hasta la casilla C6 es proteger este punto, ¿ok? Bien, alfil C4, ¿dónde ve ese alfil? Bueno, ya lo decíamos anteriormente. Este alfil que ya está desarrollado va a verse punto débil natural que tienen las negras en este momento. Y alfil C5. La respuesta típica a este planteo de la apertura italiana. También viendo debilidades que tienen las blancas. Ok, hasta este momento no hay nada en particular que pueda preocupar. Simplemente estamos basándonos en el desarrollo en este momento de la partida. ¿Qué se recomienda aquí? Bueno, varias alternativas. Esta la hemos visto bastante, C3, que apoya al peón de D4 en algún momento y también va a apoyar ese C3 al peón de B4 cuando decida lanzarse sobre este alfil. También va a dominar algunos saltos que pueda pretender el caballo. Ok, esas serían las ideas. También hemos visto el gambito Evans. Quizás lo veamos nuevamente más adelante. Y también hay otros movimientos. Pero hoy vamos a ver caballo S3. Esta posición las blancas también han probado otros movimientos. Los que les dije anteriormente son los teóricamente más estudiados, los más jugados.
Pero también durante algunos años atrás, en 1914 o en el 2001, se jugaron variantes distintas. Por ejemplo, en vez de caballo C3 se probó con D4. Estamos viendo partidas con el 4 que se van a transformar en posiciones abiertas. Aquí se contesta alfil por D4, caballo por D4, caballo por D4, y podemos ver aquí un punto que lo vamos a denominar un punto fuerte. ¿Qué tenemos que hacer cuando nuestro oponente tiene un punto fuerte? Bueno, ir por la base. En este caso, lanzar F4, dificultando ese punto fuerte en algún momento. Las negras van a responder agresivamente sobre el alfil de C4, ¿ok? E por D5, y aquí la dama da jaque al rey. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un jaque? Bueno, o podemos retirar al rey, eliminar la pieza que nos está dando jaque o taparnos. Aquí sencillamente G3, tapa el jaque, pero ahora la dama impide de forma interesante que el rey se pueda enrocar. Muy bien, alfil F1 en esta variante y dama F5, ok. El alfil vuelve. En esta variante se puede notar que se está moviendo en plena apertura la misma pieza más de una vez, y eso no es recomendable. Sin embargo, aquí las negras están mucho mejor. Esta es una posición que se dio en 1914 en una partida entre Farney y Spielmann en 1914 en Alemania. También está otra opción en la jugada 4, que es el enroque. Bueno, este es completamente inofensivo y las negras pueden hacer lo que quieran. Aquí veremos un par de opciones. A ese enroque, pues las negras pueden, digamos, primero sacar el caballo y pueden enfrentarse a otro gambito aquí. Porque el blanco va a ofrecer un peón. Lo mismo aquí, alfil por D4, caballo por y F4. Para desbalancear un poco a ese caballo fuerte de D4. A continuación D6, F por E5, D por E5, y vamos a ir a clavar ese caballo de F6 con alfil G5. Ok, aquí hay una cierta presión sobre la dama. Muy bien, vamos a ver algunas opciones aquí. Veamos primero dama E7 acá. Ok, muy bien. ¿Qué otra opción hay en vez de dama E7? Bueno, alfil E6. Tratando de eliminar al alfil blanco. O preguntarle a dónde quiere ir. Se están enfrentando entre sí. Muy bien. ¿Cómo deberíamos de defender eso? Pues con caballo A3, aunque un caballo en las orillas no es muy efectivo, pero la idea es traerlo al centro si hubieran cambios, y aprovechamos a desarrollar una pieza. Ahora sí, dama E7, expulsamos al caballo, pero antes hay cambios de piezas menores también aquí, alfil por alfil en C4, y el caballo retoma acá, y ahora es tiempo de que el caballo también, caballo negro, el punto fuerte, haga lo propio. ¿Dónde debería retirarse este caballo? Bueno, tiene varias retiradas, tiene esta y tiene esta. Tiene su ventaja ir a esta casilla. ¿Por qué? Porque está apuntando al alfil de la clavada. Caballo 6.
Y nótese algo acá importante. Sobre la columna F que se abrió, que es toda esta, bueno, la estructura de peones del posible enroque puede quedar afectada, porque evidentemente si tomamos con dama, torre por dama, está obligado a retomar con el peón de G por F6. Y a continuación, el blanco contesta con rey H1 de una forma profiláctica. ¿Por qué? Porque si no se retira el rey de allí, el problema que tenemos es que esta diagonal la puede utilizar la dama para dar jaque y después eliminarnos el caballo. ¿Sí? Ok. Entonces, después de rey H1, las negras tienen compensación total por el peón. Ok, las negras tienen, bueno, los peones doblados, que lo vamos a señalar acá en amarillo. Y tienen 1, 2, 3, 4 y 5 peones por acá, hacen un total de 7. Y el blanco cuenta con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la compensación total es de un peón para las negras. Bien. Ok, vamos a ver. Si el caballo, después que la dama ha venido acá después de la clavada y la dama viene a E7, como no ha salido el alfil a través de 6 primero, entonces no es necesario llevar el caballo a la orilla, simplemente vendría caballo C3. Y aquí es donde, si no estamos activos, pues las negras van a quedar mucho mejor. Después viene C6, que le quita muchas casillas interesantes al caballo, por ejemplo, le quita esta y esta. ¿Para qué va a querer el caballo incursionar ahí? Bueno, aquí pues está el caballo negro custodiando, pero como está clavado, pues no serviría de mucho ese dominio de las partes de las negras en D5, pero también tiene otras opciones o ideas el blanco de incursionar al ataque. Okay, entonces todo ese dominio que tiene este peón, el peón de C6, impide que el caballo salte alegremente por esas casillas. O sea que aquí no puede saltar. Muy bien. Sin embargo, entonces el blanco conecta las torres. Podríamos decir que terminando un poco el desarrollo. Y a continuación, alfil E6. No sabemos dónde pueden rocar las piezas negras, pero vendría alfil por E6. Lo mismo caballo por E6, ganando tiempo sobre el alfil, lo que pues deriva en este cambio. Los peones quedan igual de doblados, pero ahora las negras están mejor porque el caballo blanco tiene dificultades para encontrar el camino hacia la casilla F5. ¿De cuál caballo estamos hablando? Por supuesto de este. Que naturalmente cuando el caballo está acá, por lo que va a buscar es este tipo de caminos. Y posiblemente llegar a esa casilla. Eso en la apertura italiana y también en algunas posibilidades que tiene en la española. Algunas maniobras interesantes del caballo en este tipo de aperturas de peón rey. Bueno, entonces ya dijimos que el caballo normalmente en estas posiciones de la italiana busca esa casilla
con esa idea nos vamos a quedar porque vamos a notar que los planes pueden ir cambiando de acuerdo a la posición que se vaya dando en la partida viva que se esté jugando. Vamos a pasar entonces a después de caballo C3. Después de esta jugada, pues las negras responden con la jugada caballo F6. ¿De acuerdo? Amenazando el peón de E4, por supuesto. ¿Cómo deberíamos defender ese peón? Bueno, sencillo, ¿no? D3, el cual me permite a mí también utilizar mi alfil para dominar algunas diagonales o simplemente ir a clavar el caballo. Bueno, D6. La posibilidad que tienen las negras es la siguiente, y lo cual debemos calcular. Podrán venir aquí o clavar este punto, ¿ok? Si llegan acá nos podrían molestar mucho. Entonces, el blanco tiene que ser activo. Vamos a ver si el blanco no es tan activo y se convierte en un juego pasivo, entonces las negras pueden igualar inmediatamente. Probemos con el enroque. Ese es otro ejemplo de lo que no aconteció en la partida, pero que tenemos esta posibilidad ante nosotros. Luego vendría entonces la clavada. ¿Ok? Le preguntaríamos al alfil qué quiere hacer con H3. Y esta posibilidad de las negras es una línea distintivamente mala, porque si se toma, pues se abre la columna para las negras, pero después de caballo G5 es difícil para las negras demostrar una compensación por la pieza. Vemos que el caballo está apuntando a la debilidad que hemos hablado al principio del vídeo, y pues no es como que hay un ataque en la columna H definitivo. Veamos qué sucede si a ese H3 el negro decide tomar. Simplemente dama por alfil para no doblar peones en el enroque. Y el blanco está un poco mejor, que no es la idea de las negras. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando tenemos en la posición que ocurre en la partida después de esa clavada, H6, consultándole al alfil, que en este momento está amenazado y que tiene clavado el caballo, ¿qué quiere hacer? Bueno, podría irse a la casilla H4 para mantener la presión, pero entonces siempre viene el alfil a G4 y nuevamente H3, y la idea es cambiar ese caballo que controla el centro. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre acá? ¿Qué podría ocurrirnos? Es que el negro entonces nos ganaría un tiempo con el caballo a D4, lo cual tendríamos que volver con la dama a D1. ¿Por qué? Bueno, evidentemente estaba amenazando una debilidad de ese caballo. Bueno, eso sería una igualdad para las negras. O también podríamos tomar, que es lo que ocurre en la partida, alfil por F6 a la respuesta de H6. Aquí con qué tomaríamos, pues con dama, ¿no?
para no estropear la estructura de peones que ya hemos mencionado. Y aquí es que le toca al blanco pues ganar tiempo sobre la dama con caballo de 5, lo cual la dama tendría que volver a la casilla de 8. Sí, van a proteger del jaque doble que le puede dar el caballo al rey. Pero ¿qué pasa si la dama no se retira a D8, sino que hace dama G6, buscando debilidades por parte del blanco? ¿Cuál sería la debilidad aquí? Esta, ¿no? Bueno, hay una jugada que refuta eso, que es caballo H4. Esto es mucho mejor que una jugada que recomienda la enciclopedia de aperturas de ajedrez. Primero quiero decir que ese caballo protege a la debilidad al mismo tiempo que ataca a la dama, que tendría que buscar otra casilla en la misma columna. G5 está bien. Y bueno, siempre hay un jaque por aquí, jaque doble, lo cual lleva a la pérdida de material, en este caso de calidad sería. Bueno, el rey de 8 pierde calidad con caballo por A8. La dama captura el caballo en H4. La dama blanca tiene que defender este punto del ataque de la dama, compañía del alfil de C5. A6, quizás para ganar tiempo sobre el alfil de C4 jugando B5. Y bueno, le vamos a dar un espacio a ese alfil en caso de que venga B5. Sin embargo, aquí es tentador jugar alfil D5, presionando al caballo. Y bueno, después de B4, alfil A7, A4, y las blancas están un poco mejor. Y quizás ganando por la calidad obtenida, por la torre que acaban de entregar las negras. Bien. Ok. Eso es en cuanto al caballo en H4. Esto. La enciclopedia de aperturas, que les decía yo, sugiere dama E2. Sí, habría que profundizar un poco, pero caballo H4 es mucho mejor que dama E2. Muy bien. Vamos a regresar a nuestro diagrama. En lo que se jugó realmente en la partida, la dama tiene que regresar a la casilla de 8, porque ese caballo fuerte del blanco, bien posicionado, domina ampliamente el tablero. Es un problema cuando una pieza como el caballo puede llegar a un punto fuerte. Como pueden ver, domina muchas casillas desde ese punto fuerte. Muy bien. Le toca al blanco, por supuesto, C3, con la intención de jugar D4 en algún futuro. A6, en este caso las negras pueden fácilmente derivar a una peor posición. Por ejemplo, si no jugasen A6 y les preocupa mucho ese caballo que está en D5, simplemente, bueno, tratarían de disputar esa casilla. D4 llegaría siempre y se cambia un par de peones. Y luego, pues, hay que ir por la pareja de alfiles, ¿no? Que el negro no se quede con esa pareja de alfiles. La columna A queda abierta, enroque para poner un poco de seguridad al rey. Y D5. E por D5, caballo por D5 y torre 1 jaque. Y el desarrollo por parte de las negras con alfil E6, sirviendo también de desarrollo efectivo.
sin perder tiempos porque estoy en jaque. Caballo E5, enroque. Y dama F3 da a las blancas algo positivo, ¿no? Bien, vamos a ver entonces D4. Aquí estamos amenazando el alfil. Esto fue lo que ocurrió en la partida. D4, el alfil tiene que buscar refugio. Tal vez era mejor jugar quizás E por D4 en este momento. C por D4 y alfil A7. Y solo ahí, para evitar la clavada en G4, puedes jugar H3. Y nos podemos dar ese lujo de hacer H3 porque, en primer lugar, este peón tapa esa diagonal peligrosa del alfil. Si el blanco llegara a enrocarse. Y este peón está protegido de momento por estas dos piezas. La idea del blanco es enrocar en corto, por supuesto. Digo eso de H3 porque, bueno, en consideración con ese alfil que domina esa diagonal, hay una casilla que nos puede quedar, después del enroque corto, nos puede quedar débil. Y sería esta. Entonces hay que estar pendiente de esa situación. Bueno, el caballo E7 y enroque. Caballo por, alfil por D5, enroque, torre E1, C6, alfil B3 y torre E8 con igualdad para ambos. No es la idea que el negro quede tan igual al principio de la partida, siempre hay que tener la iniciativa. Entonces, voy a retroceder una jugada acá, donde lanzamos D4, el alfil se va a A7, peón por peón, D por E5, y aquí se juega caballo por E5, amenazando al alfil, por supuesto. ¿Qué otra acción tenían las negras acá? Pues tomar acá, y luego seguiría dama E2. Las negras tienen un fuerte un fuerte dominio sobre esa diagonal. Bueno, pero las piezas blancas están excelentes. Especialmente ese caballo centralizado de D5. Está excelente esto por parte del blanco. Muy bien. ¿Qué otra jugada podría haber aquí? Bueno, la clavada. Aquí, ¿cómo se respondería? Quizás torre de 1. Dama C8. Por si se hace H3, entonces habría un sacrificio ahí. Pero bueno, se ve demasiado sofisticado esto. Es decir, si es esto y se enroca luego, pues podrían haber sacrificios ahí. Bueno. Vamos con esta también, que puede ser opción. B4, enroque, H3. Alfil E6. Sí, se ve muy sofisticado. Bueno, si ese dama B8, bueno, tiene varios propósitos. Bien. Bueno, volvamos acá entonces. Si el alfil captura, entonces aquí evidentemente con dama. Y bueno. También tenemos otra opción que es enroque. Torre 8. Caballo H4. Asaltando a las casillas claras ese caballo.
Bueno, un caballo en habría no es tan conveniente, pero lo que anda buscando es llegar a la casilla F5 de la que habíamos mencionado antes, y que es el propósito del caballo, que al principio la partida está en B1. ¿Ok? De poder viajar desde este punto. Vamos a ver, podría ser esta casilla o esta para llegar acá, o los distintos caminos que puede hacer para llegar a la casilla F5. Bien, vamos a ver aquí cuando nos toman, cuando el alfil se va acá y tomamos. Entonces habíamos quedado que el caballo queda amenazando el alfil nuestro, de C4. Capturamos al caballo y la posición se va abriendo poco a poco. Dama H5 buscando esas debilidades en F7, enroque. El desarrollo es primero, ¿ok? Entonces enrocarse y quitar al rey del centro es lo mejor. Dama por E5, torre 8, dama F4 y dama D6 proponiendo el cambio de damas. Bueno, también el negro tendría opciones de alfil D6, pero aquí el blanco haría enroque largo. Dama G5, dama por G5, H por G5 y alfil B3 con la torre de A a C8 por parte de las negras más F3. Las blancas están saludables. Bueno, vamos a ver entonces acá que nos estamos acercando al punto interesante de la partida. Entonces vamos a cambiar damas acá. La torre antes de nada captura en E4 dando jaque. Nos tapamos con el caballo y recuperamos el intercambio de las damas, el material, la calidad, C por D6. Y aquí podemos decir, bueno, de acuerdo a la enciclopedia de aperturas también, esto es igualdad. Normalmente aquí lo que haríamos, probablemente si no estamos familiarizados con la posición, podríamos actuar defensivamente, mandando ese alfil a la casilla B3 y entonces alfil D7 igual a la partida. Sin embargo, hay una jugada que no se lo esperaban las piezas negras y es alfil D5. Una idea desagradable a la que hay que enfrentarse con negras. Entonces, las negras hacen torre E5, que una vez fuera de la teoría las negras cometen un error tras otro. En cambio, tal vez torre 7 era un poco mejor, porque luego de enroque, alfil por E3 jaque, F por E3, alfil G4, torre D4 amenazando el alfil D6 y tras los cambios, bueno, habría mantenido la igualdad. Sin embargo, después de torre 5, pues el blanco aprovecha enrocarse en largo. ¿Ok? Bien. Esta era la sorpresa que las negras probablemente habían subestimado. Las blancas sacrifican un peón y ahora las negras tienen problemas para completar su desarrollo. ¿Por qué? Porque la torre ha quedado encerrada de momento. Va a ocupar tiempo para salir de ahí. Entonces, ahí va alfil por caballo y F por E3 y torre por E3.
Quizás no había necesidad de tomar esa debilidad todavía de ese peón. Bien. ¿Qué hubiera pasado entonces si en vez de f por e3... No, f por e3 había que hacerla. Si en vez de torre por e3, torre b8, para empujar los peones, si liberar el alfil también. Bueno, seguiría alfil f3, luego alfil e6, torre por d6, alfil por a2. Y bueno, era un poco mejor. Pudo haber salvado la partida ahí. Y si torre he1, protegiendo el peón, bueno, yo creo que con alfil e6 igual a la partida de las negras. Pero volvamos entonces cuando las negras capturan ese peón, que decíamos que pues tomar esa debilidad en este momento no era tan necesario. Habría que tratar de ayudarle las piezas a la torre del alfil a incursionar en el juego. Entonces, torre HF1, buscando las debilidades, porque en los finales de torre hay que buscar las debilidades. Alfil E6. ¿Qué hubiera pasado aquí si torre 7? Bueno, creo que siempre hubiera seguido esta. Y la torre queda clavada. Sí. Esa torre hubiera quedado clavada ahí. Bueno, con ventaja blanca. Entonces, alfil E6. El alfil toma el peón. Torre A7. El alfil regresa de 5 y ahora los peones negros están en 3 islas. Ok, vamos a ver cuáles islas me refiero. Ok, esta es una. Esta es otra. Y esta es otra. Son 3 islas de peones. Ok, muy bien. Pero hay 2 peones que están vulnerables allí. Evidentemente van a ser vulnerables estos cuando vayan avanzando y las torres pues se tenga que activar por otra parte del tablero. Esos son objetivos de ataque. Volvamos entonces acá. Nos hemos quedado aquí. Y bueno, el peón avanza a 5, alfil por e6, torre por e6 para proteger al peón de d6. Ok, entonces torre d2. Este final probablemente esté perdido para las negras. Hay que demostrarlo de todas formas, porque tiene esas debilidades que habíamos mencionado antes de esos peones. El peón ahorita que está en a5 y el de d6. Entonces siguen siendo objetivos de ataque estos peones. Con cierta presión, con esas torres podemos quizás crear problemas. Entonces sigue avanzando el negro con a4. Quizás será, bueno, torre, no, rey f8 aquí quizás, para después rey e7. Bueno, a4, rey c2 y veamos qué pasa con g5, dudosa. Bueno, en mi opinión esto es solo crear otra debilidad porque la casilla g5 queda débil. Y si hubiéramos hecho en vez de esa rey f8, tratando de llevar al rey al centro, más cerca de esas debilidades. Bueno,
torre intentando doblarse en D5, una maniobra típica, rey 7, etcétera. Parece ligeramente mejor para las negras, porque bueno, después de esto por lo menos ya llegó el rey ahí. Bueno, entonces decíamos que esa G5 crea esa debilidad, hay que aprovecharlo. Entonces torre F5, rey G7, torre F de 5 aquí, siempre doblando torres, torre A6 para proteger, y bueno, rey D3. Las blancas quieren comerse el peón de A4. Habrá que fijar ese peón. Entonces las blancas tendrán que fijar ese peón si quieren tener posibilidades de comerse eso. Ok, vamos a explorar otras jugadas. Parecía lógico jugar C4, mejora un poco la estructura y bueno, y trae al rey más fácil hacia ese peón. Bueno, está el rey F6 aquí y esto. Bueno, no estaba mal C4. Bueno, F6 juegan las negras, rey C4, y la torre en B6 le corta el paso al rey. Ok, vamos a jugar torre A5 buscando como ese peón. Pero ¿qué pasaría si... Bueno, antes de jugar torre B6 quería comentar algo. Aparte que le corta al rey el paso para ir por el peón de A4. Si rey F7, que entonces si me voy aquí, la torre simplemente se va a A8. Y bueno, me mantengo cerca del peón. Y después torre, bueno, sí. Ok, bueno, torre B6. Ya dijimos que el blanco quiere irse por el peón. Y me dan jaque. El negro da jaque allí. Tengo que retroceder. Torre G4. Torre F2. Buscando la otra debilidad que ha quedado, que sería esta. Intentando doblar las torres. Teniendo estas dos fuerzas sobre ese peón. Muy bien. Por supuesto, rey G6 y H3. Esto permite más contrajuego para el blanco, porque ese H3 después va a quedar dominando esa casilla de G4. Bueno, aparta la torre. Bueno, ¿qué hubiera pasado si torre aquí con jaque? Pues yo creo que prácticamente esa torre queda sin juego, porque simplemente se quita aquí el rey y esta torre queda sin actividad. No tiene esta casilla, ni esta, ni esta, ni esta. Ok, podría ser un error que lo podríamos cometer cualquiera. Entonces, aunque se va tentador el jaque, torre H4, se doblan torres y aquí, bueno, hay que usar la táctica cuando todo está casi perdido. Torre F4, se toma aquí. La torre que está en la quinta fila toma en F4, G por F4, y bueno, ya está la posición llegando a su final. Rey E4, en la final los reyes tienen que ir al centro. Rey G5, torre D2, buscando pues presionar sobre las debilidades antes mencionadas y atar a la torre a la defensa de ese humilde peón que está atrás. Pero entonces el negro viene y comete, digamos,
eh, una imprecisión, digamos. ¿Qué pasó con F5? Que es un jaque. Hubiera sido mejor jugar H5. Porque por ejemplo aquí el blanco podría hacer C4. Y ahora sí jaque. Ok, era un poco mejor. O si no, irme para D5 después de ese jaque. Rey H4. Bueno, aquí va entrando con todas las negras. Bueno, era mejor. Igualdad aquí. Y si torre B4 en esta posición, pues ahora es el blanco que está atado a la defensa del peón de C4 y al de B2 con la torre. H4, rey 2 y ahí. Bueno, con posibilidades para ambos. Muy bien, entonces, después de ese jaque que decíamos que F5 se veía un poco dudosa, rey F3, torre C6, para no apartarse la defensa del peón de D6, que está débil. Aunque qué hubiera pasado si en vez de esa torre hace H5 aquí. Ah, tiene esta. Ok. Bueno, torre C6, A3 que fija la debilidad. Ya este peón ya no va a pasar. Torre B6, pensando que la torre esté atada a este punto. Ok. Defendiendo y atacando. O va a atacar para ganar ese peón, pero pierde el de B2. Y pues le pueden barrer la segunda fila. Entonces aquí es donde el blanco hace H4 jaque. Y aquí la posición es favorable para el blanco. Y aquí es donde Alessandrov comete el error de la partida. Con rey por H4. Un error garrafal. Vamos a ver luego por qué. Pero vamos a ver, creo que era mejor rey F6. Y aunque coma acá, pues hay un poco de lucha ahí. Ajá. Y si en vez de la torre jaque hace G3, bueno, si se mantiene ahí posibilidades, pero el blanco está mejor. Bueno, entonces aquí la defensa era persistente. Quizás si se juega bien, aquí serían tablas. Después de torre 2 jaque, tendría que jugar acá, esta y esta. Bien. Pero después de que captura rey por H4, no hay muchas opciones por parte de las negras. Porque ahora estos reyes están en oposición. Otro concepto. ¿Okay? Están en oposición y con la ayuda de una torre se le puede dar jaque mate. Ya conocemos esas posiciones típicas. D5. Pero ¿por qué entonces no mejor era aquí jugar torre B5? Y esta. Bueno, igual hay amenaza de mate aquí. Bueno, D5. Vamos a ver qué pasa aquí. Torre de... Aquí también. Torre de 3. Sí, no. Bueno, D5. Igual viene torre de 3. Y aquí después de esta jugada las piezas negras abandonan. Porque la posición ya es una derrota inevitable. ¿Por qué? Bueno, se intenta huir.
pues no va a haber mucho chance. Ya le están dando mate, tenía que regresar aquí. Sí, le están dando mate ahí. Bueno, sí es inevitable ahí el mate. Bueno, se rinde después de torre D3. Una partida bastante limpia de parte de Nigel Short. Y pues es un claro ejemplo de cómo esta gente, en su simplicidad, detrás de eso, aparente simplicidad, hay un cálculo tremendo eh, de parte de estos jugadores top mundial. Bien, esto era lo que les traía el día de hoy. Vamos a seguir repasando partidas de la apertura italiana hasta llegar al Gambito Evans, que también tiene sus complicaciones, y, y esperamos compartirlas con ustedes la siguiente semana o clase. Bien, hasta luego.